están? Otro domingo más que nos podemos encontrar para reflexionar de la palabra del Señor, cantar canciones que alegran nuestro corazón en medio de todo este tiempo de encierro. Así que damos gracias al Señor por estos tiempos en que podemos juntarnos, y es tiempo de poder gozarnos y de vernos y de poder agradecer al Señor por lo que Él hace en medio de esta vida rutinaria que tenemos ahora. Hay un salmo que quiero compartir con ustedes, que es el Salmo 40. Si usted quiere lo puede buscar. Y el Salmo 40 en la versión Reina Valera dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Cuando lo leemos nos acordamos de los textos y nos acordamos también de alguna canción que hemos cantado en nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros, lo que hemos estado pasando por diversas cosas, los hermanos que están en diversas situaciones, enfermedades o problemas, o incluso aquellos que han perdido un ser querido, el Señor se ha mostrado también, y en medio de la desesperación el Señor les ha dado a entender que Él está ahí y ha mostrado también sus maravillas con cada uno de ellos. Así que, hermanos, les invito a orar para honrar, para hacer este culto al Señor Jesús, nuestro Señor. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias porque nos podemos congregar. Y así como leíamos, Señor, estamos, Señor, en ti, en esta roca firme que eres tú, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor, porque te muestras en medio de todas las cosas. Y tú, Señor, hoy día te mostrarás a nosotros también con una palabra de aliento, una palabra, Señor, que nos saque de donde nos estamos mirando, de una palabra, Señor, que dé vida a nuestra vida, Señor, de una palabra, Señor, viva y eficaz, Señor. Sabemos que tu palabra, como dice tu palabra misma, Señor, que es espada de doble filo, Señor, que cuando nosotros creemos saberlo, viene tu palabra, Señor, y rompe, Señor, todas las cosas, Señor, que nosotros pensamos que están bien. Y tú nos muestras un camino distinto, Señor. Tú nos muestras el camino que en realidad debemos seguir, Señor. Tú, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Enséñanos, Señor, a mirarte en cada uno de los días, independiente de las cosas que pasemos. Ayúdanos a verte, Señor. Pacientemente esperamos en ti. Pacientemente esperamos, Señor, que tú, Señor, responda a las inquietudes de nuestro corazón. Queremos, Señor, que tú puedas responder las peticiones de mis hermanos, las peticiones nuestras, Señor. Que te pido en el nombre de Jesús, Señor, de que tú vengas a cada uno de nuestros corazones y denos paz. Y en medio de las alabanzas que cantaremos, en medio de las peticiones, Señor, que irán hacia tu presencia, Señor, en medio de lo que vamos a hacer en este culto, tú te puedas, Señor, mostrar a cada uno de nosotros, sosteniendo nuestro corazón y alegrándolo, Señor. Gracias por mis hermanos, los que nos conectamos todos los domingos, Señor, para vernos, para escucharnos. Tú has sido fiel y contaremos tus maravillas. Agradecemos, Señor, por las inmensas maravillas que tú has hecho, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y queremos escuchar de tu palabra hoy, Señor. Gracias, Señor, por todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Un fe refugio
es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Con su palabra y su amor. Con su palabra y su amor. Muy buenos días, estimados hermanos. Nuevamente estamos juntos para compartir la palabra de Dios, deseando que todos puedan estar atentos y podamos recibir de Dios, de su palabra, bendición para nuestra vida en este día. Quiero comenzar citando, o más bien haciendo un repaso de la historia de uno de los jueces, ¿no?, del tiempo antiguo, y que su relato es muy interesante, cómo Dios allí responde al clamor de un pueblo que está pasándolo mal. Comienzo leyendo lo que dice el libro de Jueces, porque en el libro de Jueces están allí estas historias. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová,
ni la obra que él había hecho por Israel. Todos los que habían estado allí en la conquista de la tierra prometida ya habían muerto, se habían unido a sus padres, dice aquí. Ellos habían experimentado, por cierto, todo lo que hizo Dios a través de ellos y tenían el testimonio fresco por aquellos que lo vivieron, de la salida de Egipto, de pasar allí el Mar Rojo en seco, y todo lo que vivieron también en el desierto, viendo la poderosa mano de Dios. Pero esta generación ya no estaba. Venía la segunda generación, y esa generación no conocía a Jehová, dice la Escritura. ¿Cómo no lo iban a conocer si sus padres le contaron? Una cosa es saber y otra cosa es conocer de Dios. Y esto lo tenemos muy claro en la Escritura. En este mismo libro de Jueces, capítulo 6, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. En este corto relato vemos aquí la situación que está viviendo el pueblo de Israel. Dios había levantado allí a los madianitas y todos sus amigos para venir contra Israel y saquearlo permanentemente. O sea, Israel estaba en una situación muy difícil, muy extrema. Ellos se esforzaban por sembrar, por tener sus ganados, pero en la hora menos pensada venían los madianitas y se llevaban todo. Ellos tenían que esconderse en las cuevas. Entonces imagínense que todo lo que habían escuchado ellos de sus padres, sus abuelos, de que Dios les había traído a esta tierra para ellos, que fluye leche y miel, pero ahora se encontraban en una situación tan adversa, tan distinta. Su realidad era una realidad que a nadie le gustaría vivir. Pero no olvidemos aquí por qué razón Dios permitió toda esta tragedia para este pueblo. Y lo dice el verso 1, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en las manos de los madianitas. ¿Sabe? Alejarse de Dios vivo, vivir la vida sin tener en cuenta a Dios y su palabra, tiene como consecuencia vivir en escasez, en pobreza espiritual, vivir permanentemente asediados por el poder de las tinieblas, por el enemigo. ¿Cuánta gente está sufriendo el día de hoy confundida, sin saber qué hacer con su vida? Claro, esto es todo consecuencia de no prestar atención al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios santo. Ellos hicieron lo malo. Qué interesante es que tan pronto estas personas que habían escuchado de sus padres, sus abuelos, la historia poderosa del Dios de Israel, sacando a este pueblo de la esclavitud y trayéndolos a este lugar, con tantas muestras de poder. Pero ellos tenían este conocimiento, pero ese conocimiento no estaba logrando objetivo en su propia vida, no estaba haciendo que ellos disfrutaran realmente al Dios de misericordia, al Dios de amor, al Dios de paz, al Dios que provee, al Dios que defiende, que protege, el Dios que da felicidad, da alegría. Así que su situación, que ellos estaban allí, entonces haciendo lo malo, tenían que hacer cavernas, cuevas y esconderse allí. Y dice que Gedeón, él estaba allí también ciñendo el trigo para esconderlo, ¿verdad? Porque también era víctima de todo lo que estaba viviendo.
El repaso de la historia para todos ustedes que es conocido, esto muy citado, este pasaje, por lo elocuente que es. De este modo, empobrecí a Israel en gran manera, dice el verso 6. Por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Se necesita a veces estar tocando fondo. Se necesita a veces tener una tremenda necesidad para clamar a Dios. Significa pasar por una crisis para acordarse que hay un Dios poderoso. He visto personas que su matrimonio se ha roto y allí han clamado a Dios, quiero que vuelva mi esposa, quiero que vuelva mi esposo, y han clamado, y han clamado, y han clamado. Allí se dieron cuenta que habían hecho mal, que no le habían tratado bien, y está el dolor y la angustia. Es que tenía que haber una situación extrema que tocara su corazón para que la persona reconociera el error que ha cometido, pero también clamara a Dios. Otros han tenido problemas económicos, una quiebra, otros una gran enfermedad, y allí en medio de la tragedia, allí ellos han clamado a Dios. Otros han perdido un ser querido, un hijo. Se dice que uno está preparado para despedir a sus padres, pero no despedir a sus hijos, que es un dolor indescriptible. He visto gente sufrir por la pérdida de un hijo. En estos tiempos también que muchos han partido a causa de la pandemia. Hay dolor, hay mucha necesidad, incertidumbre, temor. Hay personas que están pensando permanentemente en eliminarse, en terminar con su vida, porque no le encuentran sentido a vivir. Ven que otros son felices, aparentemente felices, y que en ello hay soledad, hay tragedia. La palabra dice que Israel no debía estar en esta situación, pero ellos le volvieron la espalda a Dios. ¿Sabe? La consecuencia de tu situación no es otra que tú has dejado de buscar a Dios. La historia nos cuenta aquí que en esta situación tan extrema, ellos como no obedecieron ni escucharon la voz de Dios, pero dice, y vino el ángel de Jehová después que ellos clamaron a él, y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joab. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pareciera que son nuestras palabras muchas veces. Señor, estoy sirviéndote. Señor, estoy haciendo esto, hago esto otro. Te estoy alabando. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué esta realidad? Parecen preguntas y sin respuesta para muchas personas. ¿Por qué? Recuerdo en este momento una dama le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es claro, si Dios estuviera con nosotros, entonces tenemos la esperanza o creemos que todas las cosas tienen que irnos bien. Pero aquí este pasaje nos relata la verdad real. Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo allí. Y cuando aparece Jehová, está contigo, le dice el ángel de Jehová, porque eres varón esforzado y valiente. Dios conoce el corazón de Gedeón. Él posteriormente en el pasaje dice, mire, ¿por qué yo? Si yo soy el menor de mi familia, somos pobres, no tenemos nada. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Pero para sembrar, cosechar, esconder esto para beneficio de la familia, era también una valentía que en medio de su tragedia hacía todo el esfuerzo para lograr salir adelante y mantener su familia, sin duda.
En el verso 14 dice, y mirando Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza salvará a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Con estas tus fuerzas, tú salvarás a Israel de los madianitas. Dice la Escritura que ellos eran permanentemente 7 años que estaban viviendo lo mismo. Cuando hay situaciones que se repiten y se repiten, finalmente uno las acepta como parte de la vida. Ya no hay nada más que hacer. Sin duda, Gedeón había hecho todos los esfuerzos posibles, viendo que no había ninguna posibilidad de salir de ese caos que ellos vivían como pueblo. Pero ahora encuentra la voz delante de Jehová, le dice, ahora con tu fuerza tú salvarás a Israel. Dios, en medio de la tragedia, cuando hay una oración, un clamor a Dios, Él viene en respuesta a su pueblo, a sus hijos, y siempre trae una palabra que debe ser considerada y creída. Gedeón, por cierto, él tenía dificultad de creerla así en el momento. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Allí Jehová le estaba diciendo que sí, él lo iba a hacer porque tenía el respaldo de Dios. Yo creo que las palabras que realmente traen paz y esperanza son la palabra de Dios a nuestra vida. Aunque no veamos nada aún, solo de recibir palabra de Dios consuela a nuestra vida, esperanza a nuestra vida, y comenzamos a disfrutar la victoria antes que la veamos. Y yo creo que estas palabras calaron lo profundo en el corazón de este hombre, porque el Señor estaba diciendo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Gedeón aquí entonces ve que hay un respaldo espiritual, sin duda en su ser interno. Él comenzó a concebir de que esa tragedia que estaban viviendo podía estar el fin pronto, que había una palabra de Dios, que la palabra de Dios llega al corazón, realmente comienza allí a obrar Dios en nuestro ser interno y empezamos a esperanzarnos en lo que Dios va a hacer. Y él quería comprobar realmente si era el Dios verdadero del cual había oído de su padre. Te ruego que no te vayas, le dice Gedeón al ángel de Jehová, hasta que traiga yo la ofrenda aquí. Él quería comprobar que era Dios el que le estaba hablando y le estaba esperanzando. Él trae su ofrenda, ¿verdad? Y es depositada donde el Señor le dice aquí, el ángel de Jehová, y de la piedra donde fue puesto allí esa ofrenda, en ese mismo instante sale fuego y consume la ofrenda. Dios se había manifestado ante los ojos de Gedeón, de que Dios le había de respaldar para él poder ver la victoria sobre los madianitas. Los madianitas, ¿qué representan para nosotros? Sino el poder del enemigo. El poder del enemigo que quita el gozo al pueblo de Dios. El pueblo del enemigo que nos atrapa y nos hace hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios. El poder del enemigo que se agiganta sobre nuestras vidas porque nos desconectamos del Padre y hacemos las cosas que no corresponden. Nuestros ojos se cierran y comenzamos a vivir la vida de este mundo, la vida que no agrada a Dios. No hay otra manera de entender de que le hemos vuelto la espalda y que le hemos dejado porque no somos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Y pensamos que las cosas están así y son así y han de ser así. Porque no hay discernimiento espiritual. Y pensamos como hombre, pensamos humanamente, ¿verdad? Allí Dios le promete a Gedeón que va a haber victoria sobre madianita.
Lo mismo ocurre para nosotros en el día de hoy. Nuestra naturaleza caída nos impide siquiera soñar de ir contra los apetitos de la carne, contra las manifestaciones del enemigo, contra las provocaciones de este mundo, contra las debilidades nuestras. No tenemos fuerza humanamente para sobreponernos a todo el poder del enemigo. Así es. Porque somos débiles, porque sin Dios, dice el libro de Juan, que no somos nada, somos víctimas. Pero sabemos que Dios, allí en esta linda historia, Él se manifiesta. Y aunque el ejército era numeroso, 130,000 soldados, Dios allí le dijo a Gedeón, con estos 300 es suficiente, porque no quiero que ustedes después digan, esto lo hicimos nosotros. Aquí hay un principio bíblico, que tú lo puedes tomar. La obra, la victoria en tu vida espiritual no depende de ti, de tu fuerza, de tus habilidades, de tu querer. Es dejar que Dios obre. Él quiere darte victoria y lo quiere hacer ya, porque Él tiene poder para darnos victoria espiritual. Si no, no tendríamos ninguna esperanza. Él lo quiere hacer. Tú puedes continuar leyendo esta historia y ver cómo Dios se manifiesta allí y le entrega a Gedeón a los madianitas. ¿Sabes? La Biblia quiere que nosotros también podamos honrar el nombre de Dios. Que seamos una generación, no solamente que hayamos oído de Dios, sino que lo experimentemos en nuestra propia vida. El pueblo de Israel en este momento sabía de la historia, pero no conocía al Dios de la historia, no conocía al Dios de Israel. Muchos hoy día creo que saben del Señor Jesucristo, de los evangelios, pero ese evangelio no ha llegado a su corazón, no hace vida en su corazón. Viven una vida religiosa. Y me da pena cuando venga el Señor que muchos van a quedar mirando porque no están viviendo la vida de Cristo Jesús. La Biblia tiene algunas cosas que para el mundo es totalmente normal y que en alguna medida nosotros como creyentes también estamos allí participando de cosas incorrectas. No deben salir palabras corrompidas de nuestra boca, dice la Escritura. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida. Esa palabra corrompida es algo ya descompuesto, algo que está podrido. Pensamientos, palabras que salen de nuestra boca. Por eso que hay un dicho que dice que una manzana podrida, ¿cierto?, pudre las demás. En este tiempo estamos viviendo un evangelio donde no nos podemos diferenciar mucho de los que no conocen al Señor. También dice Colosenses 3:8, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Todas estas cosas que para el mundo es totalmente natural y pasa desapercibido. Pero muchas de estas cosas también están siendo parte de la vida de los creyentes. La Biblia dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¡Ah, qué poderosa es la lengua! Y con cuánta facilidad salen palabras que ofenden a Dios y a nuestro propio cuerpo. Dice, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doman. Ha sido domada por la naturaleza humana, pero la lengua no puede ser domada sino por el poder de Dios. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Por eso debemos cuidarnos de todo esto.
Hay un salmo que nos advierte a nosotros los creyentes. Dice, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué consejo más sabio? Porque el Señor sabe que por nuestra boca podemos hacer tanto daño. El libro de Santiago 1, 18 y 19 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero dice tardo para hablar, tardo para airarse. El consejo está en que cuidemos nuestra forma de hablar, controlemos nuestra lengua. Efesios 4, 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sabemos como creyentes que no debemos mentir. Yo lo puedo ver en la iglesia a veces. Hay mentiras que nadie las percibe a veces. Cuando nos referimos de alguien, cuando estamos en su presencia, está todo bien. Le alabamos, le decimos cosas bonitas, pero después decimos, esta persona es complicada, siempre lo ha sido. ¿Cuánta mentira hay? Hijo del diablo, porque el diablo miente. Y la Biblia dice que nosotros no podemos y no debemos mentir. Por eso cuida tu lengua, cierra tu boca, no hables. Por otro lado, la Biblia nos invita, ¿cierto?, a hablar siempre la verdad. Este es nuestro enemigo, ¿no? El hombre se alegra, dice, con la respuesta de su boca, ¿verdad? Y la palabra a su tiempo, ¿cuál buena es? Cuando esta palabra es buena, es oportuna. Proverbios 15, 23, se alegra el hombre cuando hay una palabra correcta, oportuna en la boca del creyente. En Proverbios 25, 11 también hay una expresión interesante. Dice, manzana de oro, con figura de plata, en la palabra dicha como conviene. Debemos marcar la diferencia con el mundo, que nuestras palabras deben ser justas y precisas y como conviene, no como las dice este mundo. Y termino diciendo lo que dice Colosenses allí, en todo este consejo bíblico. Sea vuestras palabras siempre con gracia, dice, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Con gracia, sazonadas. El otro texto dice, edificantes, que siempre hablemos para bendición de los demás, que cerremos nuestra boca cuando no sea para bendición, para edificación. Tenemos también la experiencia del Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo. Dice, y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es esto el hijo de José? Maravillados de las palabras que salían de su boca. No podían encontrar engaño, falsedad, mentira. Por eso que Él no fue aceptado, porque Él dijo la verdad. Estamos llamados nosotros también, como hijos de Dios, a decir la verdad y hablar palabras que edifiquen a los demás. Ese es nuestro gran enemigo. Ese es el ejército que nos tiene aplastados. Pero Dios, como a Gedeón allí, nos llama y dice, tú con tu fuerza salvarás a Israel. Tú con tu fuerza salvarás tu vida del poder del enemigo. El Señor quiere hacernos victoriosos. Él quiere dar victoria a nuestras vidas como iglesia, para que tengamos un espíritu sano, santo, en la presencia de Dios. Que los pensamientos humanos y carnales, esos pensamientos, queden en el olvido, en el pasado, porque no pertenecen al carácter del cristiano. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Por salir a la palabra somos totalmente exhortados. En este tiempo queremos recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Amado Dios, no queremos hacer igual como este mundo. Este mundo, Señor, ha tratado de invadirnos. Hemos cedido a este mundo.
Y Padre, por eso es que estamos sufriendo tanta cosa. Por eso es que no tenemos victoria sobre lo que tú quieres que hagamos en esta tierra. Por eso es que nuestro predicado, nuestras palabras se ahogan en el vacío, porque no hay un respaldo espiritual en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, para confiar en que tú puedes obrar en todas nuestras vidas, en todo nuestro ser, en todo este pueblo, Señor, para que demos un testimonio poderoso y que nuestras palabras sean para edificación, sean de bendición para los que la puedan oír. Y Padre, quita de nosotros toda palabra vana, toda palabra disenciosa, toda palabra corrupta, toda palabra sin sentido, toda palabra con egoísmo, toda palabra con carnalidad, toda palabra que ofende tu bendito nombre. En esta hora, Señor, venimos a ti clamando. Oh, tú nos has de ayudar. Lo has prometido. Lo hiciste con ese pueblo, Señor, porque clamó a ti. Y nosotros queremos clamar también, porque necesitamos hacer tu voluntad en este tiempo. No queremos solamente hacer lo teórico. Queremos ver tu poder. Queremos ver que te manifiestas aquí. Y tú, como recibiste y necesitaste ciertos hombres, tú los elegiste allí frente a ese arroyo. Lo elegiste porque lo que tú quisiste o lo usaste para dar victoria. Y yo te pido, Señor, que aquí tú levantes a los que tú has de usar en este tiempo para dar victoria espiritual a este pueblo. La gloria y la alabanza es para ti. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, después de haber escuchado, de haber cantado, de haber orado al Señor, les agradecemos de habernos acompañado en este servicio al Señor y les invitamos para que durante la semana estemos pendientes al WhatsApp de la iglesia y podamos acordarnos de las peticiones que van surgiendo a lo largo de la semana. Que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana, les abrazamos a la distancia.